Buenos días, mi nombre es Henry Valdespino y el día de hoy les voy a hablar sobre los MEMS. Conformo el grupo de sensores de quinto semestre de, de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Militar Nueva Granada y el objetivo de este video es explicar el funcionamiento, los procesos de producción, los materiales utilizados y las aplicaciones de los MEMS. Bien, en primer lugar se tiene que hablar que los MEMS viene del inglés de Microelectromechanical Systems. Estos tienen unos primos llamados NEMS. La diferencia entre estos dos es básicamente la escala a la que se trabaja. Los MEMS, como bien se dice su nombre, son dispositivos electromecánicos a escala micrométrica. Y los NEMS son dispositivos electromecánicos a escala nanométrica. Entonces, pues básicamente son lo mismo, pero uno es más pequeño que otro. Eso es todo. Listo, estos dispositivos son fabricados para la implementación de microsistemas como microsensores y microactuadores. Aquí podemos preguntarnos por qué yo quiero un microsensor. Bueno, los microsensores, tanto como los microsensores como microactuadores, presentan una gran exactitud en el momento de desempeñar sus funciones. Por ejemplo, los microsensores presentan una exactitud extremadamente alta al momento de realizar mediciones de la variable a la que están diseñados. Por ejemplo, un acelerómetro o, por ejemplo, un sensor de presión. También se tiene un microactuador que cumple la función de un actuador normal, pero con mucha mayor exactitud, obviamente con limitaciones de fuerza y todo, pero pues con más exactitud. Obviamente todo esto está pensado a escala micrométrica. Aquí, como vemos, tengo un ejemplo de lo que vendría siendo un sensor químico. Esto es un electrodo de 10 micrómetros de longitud, extremadamente pequeño. Entonces, claro, aquí nos podemos preguntar, ¿cómo podemos conseguir cosas tan pequeñas? Mediante procesos de micromecanizado o micromaquinado, perdón, y elementos de grabado que ya veremos más adelante. Todos estos MEMS utilizan un material en común que es el silicio. Este silicio, pues todos conocemos, es creo que el material más utilizado actualmente en la electrónica. Y se utiliza en los MEMS ya que también presenta características mecánicas casi ideales. También que aparte que permiten el desarrollo de microsistemas de alta confiabilidad, gran funcionabilidad, bajo costo, portabilidad, hace que sean más pequeños, etcétera. Pero todo esto tiene un límite, debido a que se sabe bien, por ejemplo, en el caso del silicio, que el silicio no puede ser menor a 5 nanómetros. Entonces, en el caso que yo quisiera crear un MEM inferior a esto, tendría que buscar nuevos materiales que me permitan superar la barrera del silicio en cuanto a dimensiones físicas. Físicamente, el silicio no puede reducirse tanto. ¿Listo? Entonces, bien, hablemos un poco de los materiales. Ya dije que pues el silicio es el material como que el que más utilizan para los MEMS, ¿ok? Pero pues también se tienen otros. Se tienen los óxidos, los nitratos de silicio, algunos metales como el oro, el platino, el aluminio, el níquel, el titanio, etcétera. También se tienen fotorresinas, vidrios, cerámicas, polímeros, etcétera. Tenemos muchos, pero estos son los más utilizados, ¿ok? Ya que nos permiten desempeñar distintas funciones. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para la fabricación de los MEMS? Pues para eso tenemos los procesos de producción y los procesos de micromaquinado, que ya hablaremos de ellos. Los procesos de producción eh, em- em- em, se empiezan por el más básico de todos. Este es el proceso más básico para la producción de MEMS, que es el proceso de deposición, que, es que consiste en el depósito de películas delgadas de materiales. Estas películas pueden tener un espesor de hasta 100 micrómetros aproximadamente, eh, o sea, de 100 nanómetros hasta 100 micrómetros. Y los procesos más conocidos de deposición son el electroenchapado, la pulverización catódica, la deposición química de vapor, etcétera. También tenemos la fotolitografía. Esto es importante porque este nombre es importante reconocer a lo que se refiere el nombre, y es porque utilizamos materiales fotosensibles, ¿ok? Utilizamos la transferencia de un patrón a un material fotosensible por exposición selectiva de una fuente de radiación, en este caso la luz, porque estamos trabajando con materiales fotosensibles. Pues sabemos que los materiales fotosensibles experimentan cambios en sus propiedades físicas cuando son expuestos a la radiación que,
que modifican esas propiedades, en este caso la luz. Entonces, pues esto es importante pues porque gracias a esta, si la aplicamos en un punto concentrado, podemos llegar a transferir el patrón que nosotros deseamos. Tenemos distintos procesos de grabado, como vemos aquí, tenemos el grabado húmedo y grabado seco. No me voy a centrar tanto en el grabado seco porque tiene muchos, se subdividen muchos, entonces voy a hablar de del húmedo y por iones reactivos. ¿Listo? El grabado húmedo básicamente consiste en sumergir el material en una solución química para que ésta se disuelva y así conseguir el patrón, por así decirlo, que nosotros pues tanto buscamos. Em, Obviamente eso no es a lo loco, por así decirlo, sino que se busca una eliminación selectiva del material mediante pues, la inmersión de todo esto en una solución que lo pueda disolver. Obviamente tiene que ser controlado. Y también tenemos el grabado por iones reactivos, como vemos allí. Básicamente este consiste en ubicar el sustrato dentro de un reactor en donde se introducen varios gases. ¿Ok? Em, Al mezclarse estos gases, el plasma se expulsa utilizando un generador de radiofrecuencia y, y así se rompen las moléculas del gas en iones. Estos iones son acelerados y reaccionan con la superficie del material siendo grabado y formando otro material gaseoso. Y así se consigue pues el grabado por iones reactivos. Como digo, los otros son muy poco usados. Por ejemplo, el grabado profundo por iones reactivos o el grabado por difluoruro de xenón. Entonces, pues ahí queda el nombre, pero no los voy a proceder a explicar. También tenemos los procesos de micromaquinado. Vamos a empezar con el más antiguo, pues el más básico de todos, que es el micromaquinado volumétrico, en donde se utiliza todo el grosor de una lámina de silicio para la construcción de microestructuras mecánicas, ¿ok? El silicio mecanizado se utiliza además con placas de vidrio mediante una unión anódica para poder unirlas y que quede y darle propiedades tridimensionales al mem. Como vemos acá, tenemos lo que sería la base de vidrio, por así decirlo, y luego mediante un micromaquinado volumétrico y todos los procesos de grabado como que vimos anteriormente, los unimos. ¿Listo? Y así obtenemos todo el MEM mediante esto, este proceso. También tenemos el micromaquinado superficial, que este pues fue inventado como en los 80. Entonces este tipo de dispositivos, los MEMS, no son nada nuevos, son utilizados desde hace mucho tiempo y básicamente consiste en la deposición de capas sobre la superficie de un sustrato que es el material estructural. No se utiliza el mismo sustrato como tal, sino solamente el material estructural. Y lo que digo, se utiliza la deposición de capas sobre la superficie. Y por último tenemos el micromaquinado de alta relación de aspecto o HAR, que este es muy nuevo, ese es el más nuevo de todos, aunque presenta una desventaja y es que, por ejemplo, en el micromaquinado superficial, los espesores de capa estructurales pueden llegar a ser de 2 micrómetros, en el HAR de hasta o sea, mínimo 10 hasta 100 micrómetros. Entonces esto presenta una un mayor tamaño de procesamiento. Entonces, los materiales comúnmente utilizados aquí, como dije antes, son el silicio, en este caso silicio policristalino es el que más se utiliza, y listo. Entonces se utiliza pegando una segunda lámina, puede ser de fritura de vidrio, mediante la unión anódica o unión de aleación para proteger las estructuras del MEM. Básicamente es eso. Listo. Por último, tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones de los MEMS son muchas, inclusive en la electrónica de consumo, como pueden ser un iPhone o un Nintendo Switch o, no sé, autos,
fibra óptica para comunicaciones. O sea, la verdad, a pesar de sonar muy alejado de la realidad, son cosas que ya están en nuestro día a día, que todos utilizamos, que todos tenemos en nuestros teléfonos celulares. Entonces, básicamente, por ejemplo, tenemos en electrónica de consumo, por ejemplo, para controladores de juegos, en la Nintendo Switch aplica estos MEMS. También para reproductores multimedia personales y teléfonos móviles, así como lo que habría sido el iPod en su momento, el iPhone, como vemos en la imagen. También, por ejemplo, cámaras digitales. En la industria automovilística se utiliza en microsensores de presión para las llantas, para los neumáticos de los automóviles, para acelerómetros. em, Esos se utilizan para los airbags. En comunicaciones se utiliza la tecnología de conmutación para la comunicación de datos. En la ingeniería aeronáutica se utilizan giroscopios. En la medicina se utiliza para la presión arterial. Bueno, en verdad tienen muchísimas aplicaciones estos MEMS. Y la verdad es muy interesante, pues, porque uno pensaría que al tratarse de cosas tan pequeñas, tan, uno pensaría que son difíciles de producir, pero la verdad ya están en todos lados. Y yo creo que este es el futuro. Entonces, bien, espero que les haya gustado la exposición. Eso fue todo por el video y bueno, muchísimas gracias.